Hola, buenas tardes y bienvenidos al canal de A5, donde se trata de temas profesionales. En este caso yo vengo a hablar de un tema del ámbito laboral. Vamos a centrarnos en la contratación, lo que ha perseguido la reforma laboral con la contratación. Lo que ha perseguido la reforma laboral con la contratación es, por un lado, eliminar la temporalidad. Es decir, que existan más contrataciones de manera fija, es decir, ordinaria, contrataciones duraderas en el tiempo. ¿Cómo lo ha conseguido o cómo lo está materializando la reforma? Pues lo primero que ha hecho la reforma es eliminar el contrato por obra o servicio. Ha eliminado el contrato por obra o servicio y, por tanto, es el contrato temporal que más se utilizaba. ¿Por qué era el que más se utilizaba? Porque no tenía fecha fin, entonces el empresario lo utilizaba, contrataba a una persona y cuando fuera necesario le daba de baja. Entonces no existía una temporalidad muy alta por el uso de este tipo de contratos, que muchas veces, la mayoría de los casos, eran en fraude de ley. ¿Qué es lo que hace? Pues incentiva la contratación fija ordinaria y además incentiva mucho la contratación fija discontinua. ¿Qué es la contratación fija discontinua? Pues la contratación fija discontinua es cuando se necesita un personal en la empresa, pero no se necesita persistentemente todos los meses del año, sino solo una época del año. Es decir, aquí entra, esta contratación se utiliza mayormente para dar respuesta a los contratos, digamos, fijos pero discontinuos en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que son fijos porque duran un año, otro año y otro año, pero solo en una parte del año. Por ejemplo, las camareras de piso normalmente pues tienen contratos de trabajo desde abril a octubre. ¿Por qué? Porque hay mucha más actividad de abril a octubre que en el resto del año en los hoteles. Entonces, en vez de cubrir esa necesidad con contratos temporales y un año viene una camarera y otro año viene otra camarera de piso, lo que se intenta dar respuesta es, con un contrato fijo discontinuo, la camarera de piso sabe que de cada año, desde abril a octubre, poniendo este ejemplo, va a tener todos los años ese tipo de contrato. Que podrá entrar unos años en abril y salir en octubre, otros años podrá entrar a final de abril y terminar a final de octubre. No tiene que ser estanco el periodo, pero sí aproximado. Con ello, ¿qué se gana? Pues que la trabajadora sabe que tiene un puesto de trabajo fijo, aunque sea discontinuo en el tiempo. Que sabe que el año que viene ella tiene preferencia en entrar con respecto a otro trabajador que sea temporal. Con ello se pretende, con la eliminación del contrato por obra o servicio, se pretende dar mucha cabida a este tipo de contrato, el contrato fijo discontinuo. Peculiaridades que tiene el contrato fijo discontinuo es que se hace un único contrato para todos los años y los siguientes periodos se hacen llamamientos. Es decir, yo contrato a 10 personas fijas discontinuo, le hago un contrato, termina el periodo de actividad y se le hace fin de periodo de actividad, no fin de contrato, y el contrato queda suspendido. Cuando yo el año siguiente necesito a alguien, te hago un llamamiento, se te escribe una carta, se te llama por teléfono, o el tipo de llamamiento que en el convenio colectivo se recoja o entre las partes se recoja. Y el trabajador ya sabe, cuando recibe el llamamiento, que tiene que empezar a trabajar. Entonces, no existe fin de contrato, sino interrupción de la actividad, y al año siguiente lo que existe es un llamamiento. ¿Cómo se llama? ¿A quién llamo primero? ¿A quién llamo? Pues muy fácil. El convenio colectivo tiene que establecer el orden de llamamiento y si no está establecido en el convenio colectivo, se puede establecer por acuerdo entre partes. Lo normal es que se haga el llamamiento por antigüedad. Es decir, el que tenga la misma categoría, el más antiguo al menos antiguo. Y así. Ese es el orden de llamamiento. Quedaría así fomentado la contratación fija discontinua y además la contratación fija. Pues ya no se puede realizar contratos por obra o servicio y además los contratos temporales para cubrir estas necesidades que quedan vigentes solo es uno, es contrato temporal por la producción. Pero esos contratos que son previsibles o imprevisibles solo se puede utilizar no para una
circunstancia o una actividad que perdura en el tiempo aunque sea discontinua. Es decir, para cuando es discontinua y perdura en el tiempo, el contrato fijo discontinuo. ¿Que se han eliminado todos los contratos temporales? No, pero los que se han quedado no son para cubrir esas necesidades, sino para cubrir otras. ¿Cuáles son los contratos temporales que se han quedado? El contrato temporal por aumento de la producción, que son previsibles, y los imprevisibles. De ello voy a hablar así un poco rápidamente, pero si queremos que profundicemos me los ponéis en comentarios. Los previsibles son que la empresa tiene en 90 días en el año para hacer contratos temporales. ¿Cuántos? Los que quiera, pero solo son 90 días en el año. Por ejemplo, me voy a inventar un caso. Una empresa que se dedica a vender colonias, ¿vale? Sabe de más a producir y a venderlas. Sabe de más que tiene picos de producción, como por ejemplo lo tiene en Navidad. ¿Por qué? Porque sabe que va a vender muchas colonias. Si con la contratación fija y la fija discontinua no cubre las necesidades, pues si él ha previsto estas circunstancias y le ha dicho a los representantes de los trabajadores que en Navidad va a tener 20 días, un mes de contratación temporal, tú puedes en ese mes hacer contrataciones temporales. Pero ya está, en ese mes. Si más de 90 días en el año, no puede ser, que esos 90 días son, como ya hemos dicho, interrumpidos, es decir, no puede ser continuo. El contrato por aumento de la producción es cuando imprevisiblemente me llega un pedido de gran volumen y yo con mis contratos temporales, con mi contratación fija y mi contratación fija discontinua, yo no llego. Y es imprevisible porque me ha llegado el pedido de un día para otro. Entonces puedo hacer un contrato eventual imprevisible, que no puede ser más de 6 meses. Si es más de 6 meses, ya el trabajador pasa automáticamente a ser fijo ordinario o fijo discontinuo si tú lo conviertes en fijo discontinuo o fijo ordinario. Pero más de 6 meses temporal no puede ser. Es decir, para resumir, se va el contrato por obra o servicio, se queda y se refuerza muchísimo la contratación fija discontinua, y el contrato temporal que queda es los contratos temporales previsibles e imprevisibles, que ya, como os he dicho, si queréis otro día nos metemos en materia. También se queda el contrato de interinidad, que como bien dices, es para cubrir a un trabajador con reserva de puestos de trabajo. Ya no existe la contratación por obra o servicio como existía antes. No existe la contratación temporal por circunstancias de la producción como existía antes. Para realizar contratos de circunstancias de la producción tiene que ser que no se pueda meter o encasillar en los contratos fijos discontinuos como hemos explicado. Espero que este ratito de charla haya dado respuesta a vuestras dudas y cualquier cosa me comentáis. Si tenéis algún interés de hablar de algo, pues también me podéis comentar. Muchísimas gracias.